Le damos la bienvenida esta mañana a Susana Mangana. Un gusto recibirte. ¿Cómo estás, Susana? ¿Cómo estás, Ana María? Un gusto volver a estar aquí en el plató de Cambiando al Aire. Estábamos mirando las pantallas que tenemos detrás y es impactante las imágenes sobre Siria. Poníamos este informe donde tres potencias, como son Turquía, Irán y Rusia, se comprometen a combatir a las bandas terroristas, pero... con todo lo que eso implica, ¿no? Sí. Bueno, aquí lo que tenemos que recordar a la audiencia y explicar una vez más es que hay dos procesos en paralelo para buscar o intentar hallar algún tipo de solución a esta guerra que comenzó siendo una guerra doméstica, una guerra en el plano civil, pero que después adquirió ribetes regionales con la intervención de potencias, como tú decías, allí en Oriente Medio, Turquía, pero también Arabia Saudí o, por ejemplo, Irán, por supuesto también Israel, quizás más en la retaguardia, más en la sombra, pero todos tienen allí a sus peones funcionando en ese tablero de ajedrez en que las potencias regionales y extrarregión han convertido a Siria. Y por supuesto también adquirió una dimensión internacional desde el momento en que Rusia está participando, apoyando desde el día 1, ¿verdad?, al gobierno, al régimen de los Assad, enfrentándose así de una manera, si se quiere, un tanto incomprensible, un tanto tenue, a la Unión Europea, pero también a las distintas monarquías árabes, saudíes, capitaneadas, sobre todo, árabes y capitaneadas por los saudíes, que lo que quisieran es ver fuera del gobierno, fuera de futuro en Siria a Bashar al-Assad, pero que con el cambio también de la administración estadounidense de Obama a Trump, vemos que eso no es el interés. Con lo cual teníamos dos procesos en paralelo. El de Ginebra, que era auspiciado por Naciones Unidas y apoyado notoriamente por Estados Unidos y la Unión Europea, y después tenemos también el traco, la dimensión, ese proyecto de llevar adelante algún tipo de comisión internacional, algún tipo de acuerdo para pacificar a Siria, que está comandado por Rusia, a quien secundan Turquía e Irán, que son sus socios, unas alianzas un tanto espurias, un tanto criticables también, porque no siempre van a estar de acuerdo en lo que finalmente se proyecte para esa solución siria. Lo que ocurre es que ese track, digamos, esa dimensión de Ginebra está muerta y enterrada, nunca dio sus frutos. El delegado de Naciones Unidas para Siria, el representante para Siria, que es Stefan de Mistura, se ha reunido con muchísimas voces dentro del panorama de la oposición, pero también del gobierno sirio, pero falta también la pata de los kurdos. Esto lo que hace es complicar mucho la lectura de un conflicto endemoniado para la audiencia, no solo de Uruguay, sino también de Europa. ¿Dónde estamos al día de hoy con esta cumbre? Ellos se comprometen a luchar contra los terroristas, pero es hete aquí otra vez que están una vez más divulgando lo que ha sido la narrativa del régimen de los Assad, de que allí no hubo levantamiento popular, de que realmente eran otras potencias las que estaban metiendo la mano en Siria, interfiriendo en sus asuntos nacionales y apoyando a rebeldes, apoyando a mercenarios para hacer la guerra en Siria y desbancar así al gobierno, lo cual no es del todo cierto. Sí ha habido y hay mercenarios, sí ha habido un resurgimiento de lo que llamamos el terrorismo islámico, sobre todo encarnado en ese grupo ya icónico que es ISIS o Daesh, yo prefiero llamarlo por el acrónimo en árabe, pero es el autoproclamado Estado Islámico, a quien continúan todavía combatiendo, por ejemplo, en algunos reductos donde se había hecho muy fuerte, como es la provincia de Dera, al sur de Siria, vecina de Jordania, que hoy otra vez leía noticias de que ya el ejército sirio, apoyado por la aviación rusa, ha retomado el control de ese territorio. La guerra sí, entonces, Ana María, ya la ha ganado el régimen de los Assad, pero sobre todo la ha ganado esa pulseada, la ha ganado Rusia. Y eso va a tener consecuencias en el corto y mediano plazo, tanto para la región de Oriente Medio como para la relación con Estados Unidos. Esta mañana repasaba los datos del Observatorio sobre Derechos Humanos en Siria. Sí. Es un observatorio que está en Londres, pero que tiene desplegado gente en el territorio y es impactante. 20.000 civiles ya dejaron Siria, hay 10.000 que están queriendo abandonar. Continúan los ataques aéreos, continúan los atentados terroristas. 20.000 quiere decir ahora, porque tenemos que la mitad de la población de Siria, o sea, estamos hablando de que antes de comenzar la guerra en el 2011 eran 21 millones de sirios. La mitad del país es desplazada forzosa interna, ese es el término, pero también es refugiada. Y vaya si en Uruguay sabemos de ello, porque aunque son un volumen muy chico, hubo familias de refugiadas sirias que llegaron también a Uruguay. Con lo cual, esas cifras que nos hablan de 500.000
10.000 muertos, pero además de esas torturas insospechadas en todas estas cárceles que mantiene abiertas el régimen de Bashar al-Assad, y ya estuvieron abiertas desde la época de su padre Hafez al-Assad, es algo que se está documentando, por ejemplo, en Alemania, para ver si en algún momento se puede llevar a este régimen, sobre todo a los hermanos al-Assad, al Tribunal Internacional de la Haya, a la Corte Penal Internacional. A mí me parece que es lamentable que el mundo esté olvidando la crisis de Siria, que ya no importa si encontramos una solución o un plan B, es decir, yo creo que estamos como una vez más anestesiados. En Europa están preocupados por la inmigración, por los flujos migratorios, sin tener en cuenta que es realmente por culpa de estos conflictos bélicos que tantos migrantes y tantos refugiados tienen que salir a la desesperada de sus hogares. La situación con Israel, Palestina, la liberación de esta joven de 16 años, que bueno, que estaba leyendo las crónicas internacionales, ella abofeteó a soldados israelíes en la zona de la Franja de Gaza, que fue prisionera durante 8 meses, claro, y habla con su madre. Y habla toda de una situación de menores de edad que bueno... Claro, pero a ver, abofeteó en un contexto, es decir, habían herido gravemente a un familiar muy cercano a ella. En estos momentos no recuerdo si era su hermano o su primo, pero a ver, la familia de Tamimi, que viven en Nabi Saleh, en una aldea de Cisjordania, ¿verdad?, que está ocupada, o sea, el 63% de lo que llamamos Cisjordania está ocupado militarmente por Israel. Tenemos los acuerdos de Oslo que dividieron ese territorio en la zona A, la zona B y la zona C. La zona C es la que abarca mayor cantidad de territorio y es donde hay presencia militar constante, diaria, de las fuerzas de seguridad del ejército israelí. Ahora bien, la liberación de Tamimi, ¿qué significa? Bueno, se ha convertido en un ícono, uno más de lo que es la campaña también de muchas agencias, no solo palestinas e internacionales, sino también israelíes, que denuncian lo que es el maltrato. Lo que denuncian son los abusos que las fuerzas de seguridad israelíes cometen constantemente contra los menores, sobre todo en la franja de los 12 a los 17 años. Algunas cifras, aunque yo creo que esto lo pueden luego comprobar y corroborar nuestros televidentes en las páginas web, pero por ejemplo tenemos a Yesh Din, que es una organización de derechos humanos también muy activa en lo que es el campo de la minoridad, de los menores en Israel, sobre todo menores palestinos, que denuncia que en el 2015 de 186 investigaciones abiertas contra soldados israelíes, solamente el 3,1% recibió algún tipo de reprimenda, algún tipo de retaliación en el sentido legal, administrativo. Pero tenemos que en el 2017 15 menores palestinos fallecieron, tanto en Gaza como también en Cisjordania, incluyendo ahí a Jerusalén Este. Es decir, los menores son tratados como infractores, como adultos para la ley israelí, que los somete no solo a detención administrativa sin ningún tipo de juicio, pero que también son llevados ante tribunales militares, con lo cual a los niños, a los menores que vemos que arrojan piedras contra los soldados israelíes, les pueden condenar hasta 20 años de cárcel. Y eso es lo que están denunciando las ONGs, tanto palestinas, israelíes, como otras de afuera, Amnistía Internacional, porque claramente el Estado de Israel está violando la ley internacional cada vez que no tiene en cuenta que son menores y que por tanto debe haber también, digamos, las penas deben ser de alguna manera proporcionales a la edad y al castigo que se les va a dar. A ver, aquí hay una cuestión que es muy perniciosa y que no debemos perder de vista. Sí, han arrojado piedras, sí abofeteó a un soldado, pero eso amerita 8 meses de cárcel para ella y para su madre. ¿Por qué no tenemos en cuenta el hostigamiento al que se somete a los menores? Por ejemplo, visitando escuelas que he podido visitar en Cisjordania, ves que hay controles que son muy difíciles de pasar para los maestros, para los padres, para los niños. Es muy violento que a niños de 7 y 8 años les abran la mochila, muchas veces se la tiran al suelo, desparraman sus útiles escolares. Esto es constante, es decir, cada vez que hay además un momento álgido, como hubo con el traslado de la embajada estadounidense de... Y el argumento de Israel en cuanto a que los menores de edad son utilizados por los adultos. Bien, pero aquí estamos hablando de que los menores también viven toda esta situación de violencia, ven lo que es vivir bajo la ocupación, con esos checkpoints, con esos controles militares a diario que hay que pasar para poder algunos asistir a sus escuelas. Y esto realmente es, otra vez, volver a hablar de la ocupación. Mientras exista ese territorio ocupado en Cisjordania, no podemos pretender que la población palestina
simplemente calle y otorgue, porque esto subleva los ánimos. Y por supuesto que los menores, los adolescentes ya, también se suman a esta cuestión de la reivindicación de su tierra, de la causa palestina. Por supuesto que las madres no quieren que sus hijos anden tirando piedras ni que se los lleven arrestados. Allí tenemos una imagen que estamos mostrando precisamente, esta de foto. Ahed Tamimi, sí, muy icónica por otra parte. Que luego esta niña va a ser utilizada, por supuesto, por la propaganda también, si se quiere, de la autoridad palestina o de otros para decir hay que resistir y demás. Por supuesto que sí, pero ahí vemos a unas niñas muy chicas enfrentándose a soldados para los cuales no representan ningún tipo de peligro. O sea, a ver, los soldados están tranquilos, están quietos, porque de esto lo ven todos los días. Lo que pasa que esta vez se filmó y se divulgó, y porque además es una niña rubia, una niña con el pelo muy llamativo. Esto todo hay que decirlo porque se ha analizado. Sí, tiene cantidad de menores, ¿no? Hay cantidad de menores que están en las cárceles. Niños tan pequeños como hasta de 8 o 9 años han sido sometidos a interrogatorios muy largos sin presencia de su madre o de su padre o de un adulto, y luego le hacen firmar a la madre como que el niño solo estuvo detenido 1 hora. Ahí tenemos la utilización también, si se quiere, para otro tipo de campañas de Ahed Tamimi. Yo eso también lo rechazo. Lo que digo, y esto es real, o sea, la organización, distintas organizaciones de Naciones Unidas como UNICEF para la protección de la infancia, pero OCHA también para coordinar los asuntos humanitarios, denuncian, por ejemplo, que en el 2017 hubo más de 961 menores heridos por el ejército israelí. Y esto también hay que decirlo, el ejército israelí utiliza desmesuradamente la fuerza. ¿Por qué digo esto? Porque hay otro tipo de maneras de disolver manifestaciones, porque el uso de esas balas de goma, por ejemplo, no es letal siempre y cuando tú dispares a 60 metros de la persona, de tu objetivo, y apuntes a la parte inferior del cuerpo, pero claramente si apuntas al torso, apuntas a la cabeza, lo que causas es un daño irreparable muchas veces, como ha ocurrido, por ejemplo, pierden un ojo o hay sangrado cerebral. Entonces, todo esto lo que tenemos que denunciar es que hay realmente un maltrato y una violación de los derechos de esos niños que están contemplados en las leyes internacionales y que Israel está violando porque firmó la Convención de Naciones Unidas de 1991 para justamente los derechos del niño. Susana, te cambio de tema siempre dentro de la región, ¿verdad? Porque estuviste en Salamanca, estuviste en un seminario... Sí, que me es un contabas. congreso muy importante que se celebra desde 1875, era la edición número 56, que nuclea y congrega a todos aquellos que estudian Latinoamérica y la relación con el mundo hispano, no solo España, sino también con Portugal, con Brasil. Entonces fue sumamente rico porque teníamos mesas de trabajo muy variadas. Yo me concentré sobre todo en dos: la inmigración árabe y musulmana hacia América Latina. Ya tenemos un grupo de trabajo conformado con redes, como se hace ahora a través de los medios, digamos, informáticos, para poder compartir información, para poder producir investigación en línea. Pero también, por ejemplo, me interesa mucho lo que es trabajar los espacios de frontera y lo que es el crimen organizado, porque hay mucha sospecha siempre sobre fronteras cercanas aquí al Uruguay, como es la mítica, icónica triple frontera de Argentina, Paraguay, Brasil, sobre todo en Foz de Iguazú y Ciudad del Este, y a mí me interesa mucho ver qué hay de verdad en esas sospechas de que allí hay células de Hezbollah, que ya te voy diciendo que eso no es así, se difunde muchas veces en portales como Infobae, pero yo creo que esto tiene otros intereses calculados atrás de esa noticia. Lo que sí hay, puede haber obviamente, es financiación hacia grupos varios en Oriente Medio, porque tenemos una presencia notoria de árabes y musulmanes en Foz de Iguazú y Ciudad del Este. Son 22.000 musulmanes que residen allí y tienen familiares en Líbano, y evidentemente envían también dinero que muchas veces puede ser canalizado hacia otros intereses o agrupaciones que están controladas por Hezbollah. Pero lejos de tener allí células radicales, células incipientes de terrorismo de base islamista, a mí me parece que es importante trabajar este concepto de cómo las maras, las bandas de narcotraficantes latinoamericanos o que operan en suelo latinoamericano, tienen nexos con la economía criminal, y eso evidentemente también es útil y servicial a agrupaciones terroristas en África, como en el Sahel, por ejemplo.